Me llamo Pere Rossinyol, soy redactor de la revista Alternativas Económicas. Bienvenidos a una nueva edición de la serie Economía fuera del carril, en la que intentamos presentar gente, experiencias, economistas que explican la economía de una forma distinta de lo que es el carril oficial, ortodoxo y convencional, con rigor, pero con una mirada diferente. Esta serie la hacemos desde Alternativas Económicas, con nuestros amigos del diario.es y la coproducción con Lucky Productions, y es producto de una iniciativa que tiene una ayuda económica de la Generalitat de Cataluña, de los proyectos singulares. Arrancamos en su día presentando lo que es la economía marxista, luego vimos la economía social, también hemos visto cómo es la economía ecológica, y hoy vamos a dedicar el programa a hablar de la economía feminista. Para ello tenemos a Carmen Castro. ¿Qué tal, Carmen? Hola, Pere. Bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos. Carmen Castro es economista, formada inicialmente en la Universidad de Santiago, con un doctorado en la Pablo de Olavide de Sevilla, y vinculada, entre muchas otras cosas, para no gastar aquí todo el tiempo explicando la biografía, vinculada a la Universidad de Valencia a través de la Cátedra de Economía Feminista de la Universidad de Valencia, y es una de las personas que yo conozco, por lo menos, que mejor divulgan la economía feminista desde hace muchos años, con un blog que creo que tienes ganas de volver a reactivar, que se llama Sin Género de Dudas. Correcto. Tengo muchas ganas de volverme a poner las pilas con el blog. Sí. Fantástico. Pues gracias, Carmen, por acompañarnos para hablar y explicar a la gente interesada en salirse del carril en qué consiste exactamente la economía feminista. Siempre empezamos así. Cuéntanos, en la medida en que puedas sintetizar, qué es la economía feminista. Bueno, pues sintetizando, me dices, hablamos de economía feminista como una corriente crítica de la economía, de pensamiento económico y también de acción política, que lo que hace es una revisión crítica a los planteamientos de la economía convencional, la economía ortodoxa a la que te referías antes, y establece diferentes estrategias para una transformación social. En el centro o en las prioridades de ese foco de atención para la transformación social, pues está la emancipación de las personas, el reparto equilibrado y la justicia social, la eliminación de los sesgos androcéntricos que tiene la economía convencional y, por supuesto, la eliminación de la subordiscriminación de las mujeres, ¿no? Ese es el núcleo fundamental. Para toda esa propuesta se plantea alternativas, por ejemplo, revisitando mismamente el propio concepto de economía, ¿no? Y va más allá del concepto de economía convencional. Y, o sea, en la base misma... En la base misma, en el concepto, dice... Cuéntanoslo. Dice, según la economía convencional, el objetivo de la economía vendría a ser esa ciencia que administra los recursos que son escasos y, por lo tanto, susceptible de usos alternativos con el objetivo de una maximización del beneficio. Dices, no, la maximización del beneficio no puede ser el objeto de la economía. El objeto de la economía debería ser que podamos vivir vidas dignas y libres y plenas, ¿no? Fundamentalmente. Por lo tanto, el objeto no es tanto el maximizar los beneficios, que diríamos a ver de quién y respecto a qué, sino que el objeto tiene que ser el conseguir una sostenibilidad de la vida aceptable, en armonía entre todas las especies. ¿Y por qué le llamas feminista a esto? Porque yo soy un hombre y me parece... al margen del feminismo, me parece que suena bien, digamos, el beneficio no es la madre del cordero, pero le llamas feminista a esto. ¿Por qué? Sí, porque la perspectiva, el enfoque a la hora de analizar los sesgos de la economía convencional y a la hora de elaborar propuestas y alternativas es la teoría feminista como perspectiva crítica, fundamentalmente. Primer foco de atención es hacer emerger los mecanismos y la trampa de la subordiscriminación de las mujeres con la que se articula toda la teoría económica del paradigma neoclásico, ¿no? Por ejemplo, ¿vale? Segundo leitmotiv, hacer emerger todos los sesgos, es decir, lo que no se ve en la economía convencional, ¿vale? O sea, cuando dices lo que no se ve es lo que no se valora, lo que no se cuantifica, lo que no se paga. Lo que no está reconocido explícitamente como que existe. Pero que en cambio es la base para que la otra economía exista, entiendo. Totalmente. De hecho, hablamos de economía invisibilizada o de la cara B
de la economía, ¿vale? Yo prefiero hablar de economía invisibilizada porque no es invisible, existe. Es aquella que se produce por debajo de los mercados, de eso que llamamos mercados, que tiene que ver con nuestras actividades del día a día y es lo que nos permite explicar cómo desde que una criatura nace hasta que va creciendo a su edad adulta y está plenamente disponible para incorporarse al mercado de trabajo, qué es lo que va ocurriendo durante todo ese tiempo. Y al final de su vida laboral también, entiendo que al final de su vida laboral. Lo que es el ciclo de la vida completo. Sí, totalmente. Que hay una parte que queda fuera del mercado, que no se le da valor, que alguien hace, son las mujeres. ¿Qué son las mujeres? Históricamente, y por eso es que es la perspectiva feminista. Claro. ¿Por dónde pones el foco de atención y cuál es la perspectiva crítica que te acompaña? ¿Vale? Entonces, la perspectiva crítica, el hecho de que sea la perspectiva feminista, la teoría crítica, lo que plantea ya es que un eje de análisis es qué es lo que está ocurriendo con la división sexual del trabajo como eje de categorización de la sociedad, ¿vale? Tanto de la organización económica como de la organización social en su conjunto. Entonces, una de las primeras cuestiones es hacer emerger lo que no está reconocido, lo que no está explicitado, que forma parte de la economía invisibilizada, que es lo que vamos a llamar trabajos de cuidados no remunerados, que se realizan fundamentalmente dentro de los hogares, pero no solo, porque también se hacen en el ámbito comunitario, el voluntariado social, el trabajo de barrio, ¿no? Todo eso tiene que ver también con esos trabajos de cuidados no remunerados, que amplían la base del desarrollo social y humano, ¿no? Fundamentalmente, y que conforman esa base o esa forma de estar esencial, necesaria, sobre la que tú luego vas añadiendo ropajes, ¿no? Pues estudios, pues tiempo disponible, pues me voy al mercado a ver si genero ingresos, ese tipo de cosas. Entonces, ese es el primer foco de atención. Y además de hacer emerger lo que no está explicitado, porque desde el paradigma de la economía neoclásica lo que se plantea es que hay una parte de las actividades económicas que son consideradas productivas y que entran en el cómputo oficial de todo lo que nos cuentan, y hay otra parte de actividades que ni siquiera le dan un valor económico, que hacen como que no existen, ¿vale? Y por lo tanto no se reconocen, no se habla de ellas y no se cuentan. Esa parte de esas actividades que hacen como que no existen forman parte de lo que vamos a llamar pues la base del iceberg, lo que está sumergido, lo que no se ve, pero que está permitiendo que funcione toda la economía oficial, por decirlo de alguna manera, ¿no? La oficializada, ¿de acuerdo? Y es en donde se producen las bases del bienestar humano, de las relaciones interpersonales y del bienestar. Siempre me llama la atención en los orígenes de la disciplina, ¿no? ¿Cómo es posible que en un momento dado alguien dijo todo esto no cuenta? O sea, esto entiendo que tiene que ver con la relación de poder, con la dominación, pero evidentemente todo el mundo sabe que hay cuidados en la vida, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que una disciplina científica no los considere, sabiendo que existen? Sí, es muy interesante esa pregunta, pero fíjate, también nos podríamos preguntar ¿en qué cabeza ocurrió que la economía no tenía nada que ver con la sociología, la política, la moral, ¿no? O sea, ¿en qué cabeza? Pues en el paradigma económico neoclásico, fundamentalmente, en donde todo es susceptible de ser mercantilizado y en donde se crean una serie de mitos, ¿no? Que se trasladan a la gente, que a base de repetirlos, pues parece como si fueran ciertos, de manera natural, ¿no? Efectivamente, como eso de la mano invisible del mercado, ¿no? Que decía Adam Smith, ¿no? Cuando dice, no, si no existe tal mano invisible, cuando tú no actúas para que ocurra algo, alguien, aunque no sea de manera oficialmente reconocida, lo va a hacer, sobre todo cuando hablamos del cuidado y de la atención a las personas. O cuando un sector público, por ejemplo, no actúa para eliminar las grandes bolsas de pobreza que tiene en su territorio, su inacción también es una acción, ¿no? Es decir, entonces, toda esa ficción que se monta desde el paradigma neoclásico va conducido a hacernos creer que lo único que importa es la mercantilización, es decir, el propio ciclo de los mercados, y que el proceso capitalista pueda funcionar pues en base a ese objetivo de maximización del beneficio, es decir, a un sistema basado en relaciones de poder desigual, efectivamente. Y eso, cuando lo analizas desde una perspectiva crítica y feminista, lo que haces es poner el foco de atención, derivar el foco de atención desde los mercados hacia el espacio de la vida cotidiana, ¿vale? Y entonces dices, ojo, porque lo que estamos viendo de relaciones de desigualdad
en el ámbito formal y en el ámbito de lo público, está ocurriendo dentro de los espacios de la cotidianidad. Porque los hogares no son espacios de armonía, o no necesariamente son espacios de armonía. Son espacios en donde se articula esa base de desigualdad y esas relaciones de poder desigual. En ocasiones no, pero mayoritariamente sí. Pero ¿y entonces la economía feminista, cómo, desde un punto de vista académico, cómo responde a este reto? ¿Qué pide? ¿Cuantifiquemos lo que supone todo este trabajo que no se cuantifica? ¿O cuáles son, digamos, las respuestas concretas que da a este problema teórico, pero con enormes implicaciones prácticas que estás planteando? Bueno, yo creo que hay como tres niveles de intervención, ¿no? O de respuesta, ¿no? Primero, poner en evidencia los sesgos y lo que no se incluye desde la economía convencional, ¿vale? Es decir, todos los sesgos, lo que no se cuenta, ¿no? Lo que no está reconocido, ¿vale? Hacer emerger que eso existe, ¿vale? Y ponerlo en valor, obviamente. Segundo, plantear indicadores que nos permitan analizar la realidad de una manera mucho más transparente y que refleje pues la vida en sí misma, ¿no? Y todos los sujetos que intervenimos y las condiciones materiales, ¿no? En las que lo hacemos. Y tercero, generar alternativas y propuestas de cómo podríamos hacer para construir otro modelo de sociedad y otra forma de interactuar. Yo creo que son esos tres niveles de respuesta, ¿no? Por eso empieza haciendo una reconceptualización del propio objeto de la economía. Por eso empieza desmontando los mitos de la economía, del paradigma neoclásico de la economía, porque está basado en meras ficciones. Una de la ficción más recurrente es la de que todos los sujetos nos comportamos como si fuésemos clones del paradigma neoclásico, como si fuésemos clones, porque lo que prima es el individualismo, el interés y el egoísmo individual, el criterio de la máxima utilidad, es decir, tú actúas en base a la máxima utilidad que vayas a conseguir, si no, no actúas, y el tercero de que todo lo que haces, ¿no? Sigue una lógica y una coherencia basada en la racionalidad. Dices, ¿pero de dónde has sacado eso? Los seres humanos somos personas y somos rabiosamente imperfectas, ¿vale? Y somos un conjunto de emociones, de relaciones sociales, ¿no? Y también de pensamiento intelectual, por supuesto, ¿no? ¿Pero el ser humano no busca su beneficio? Busca su beneficio, pero su beneficio no tiene por qué ser el individual. Su beneficio puede ser el beneficio colectivo o el de la comunidad, ¿no? Una de las derivas, el beneficio colectivo, que es lo que le dará beneficio individual. Claro, una de las derivas de estos últimos años de beligerancia neoliberal, por ejemplo, ¿no? Que es una de las derivas más peligrosas, ¿no? Que ha dado lugar el paradigma neoclásico, desde mi punto de vista. Pues una de esas derivas es que ha vuelto a poner el foco de atención en el individualismo, ¿no? De manera que nos han hecho creer que cada persona somos un producto en sí mismo, ¿vale? Con lo cual, si cada persona somos un producto en sí mismo, la responsabilidad que cada quien tiene que ser asumida con respecto a los logros, los errores y las insatisfacciones, ¿no? Esto tiene una consecuencia. Si te tragas todo esto, toda esta basurilla que han ido soltando, si te tragas eso, la conclusión es evidente. Entonces, si estás en una situación de hiperprecariedad y no sales de ella, es porque no haces todo lo que está a tu alcance, ¿no? Para poder conseguir salir de esa situación. Eso es muy perverso, ¿no? Eso es cargarse cualquier tipo de análisis socioeconómico o sociológico de la importancia de los contextos y de las bases de desigualdad que tiene este sistema capitalista, ¿no? ¿Luchar contra la precariedad sería también per se economía feminista? Luchar contra la precariedad es per se una práctica teñida de economía feminista cuando incorporas el análisis de que incluso dentro de la precariedad, la hiperprecarización afecta mayormente a las mujeres y a las niñas, ¿vale? Si tú planteas el logro de acabar con la pobreza, de acabar con la precariedad, es decir, como un sistema de clases, ¿vale? Una lucha de clases, pero no integras de manera explícita que el sistema de subordiscriminación afecta a las mujeres y a las niñas mayormente y las coloca a ellas en una situación de mayor vulnerabilidad y de exposición a riesgo, ¿vale? A riesgo de exclusión, entonces estás haciendo como que ese eje, esa deficiencia del propio sistema no existiese. Y si haces como que eso no existe, no lo vas a poder resolver. Con lo cual,
tu lucha de clases o tu avance en cuanto a los objetivos sociales seguirá estando atravesada por sesgos de género, profundamente. Pero como mínimo sí sería, digamos, aunque no fuera economía feminista stricto sensu, serían medidas, luchar contra la precariedad. Estaba pensando en el salario mínimo. La mayor parte, digamos, de la gente que tiene peores salarios son mujeres. Entonces digo, bueno, la mera medida de mejorar mucho el salario mínimo, entiendo que es una medida que en términos de género beneficia a las mujeres en la medida en que, primero, son las que cobran menos y, segunda, si tienen más dinero, tendrán más poder también para actuar. No es el objetivo final, es solamente, pero la medida en sí es buena desde la perspectiva de economía feminista porque las mujeres serán las principales beneficiarias. ¿O es demasiado...? No. Sí, o sea, no estás lejos, ¿no?, de esa interpretación, porque el planteamiento de la economía feminista es verdad que pone el foco de atención en resolver la superdiscriminación de las mujeres, pero no solamente pone el foco de atención en la división sexual del trabajo, ¿vale?, sino también en alcanzar esa justicia social y en alcanzar la justicia ecológica, ¿vale? Con lo cual, una medida como la de aumentar el salario mínimo interprofesional es una medida permeada por la perspectiva feminista, porque en el análisis de qué es lo que pasa con la distribución de renta entre hombres y mujeres, pues vemos que la mayor concentración en los tramos inferiores de renta es donde están las mujeres, ¿no?, fundamentalmente. Con lo cual, una medida de aumentar el salario mínimo interprofesional va a ser una medida que alcance logros sociales porque mejorará el nivel de las personas y las condiciones materiales para establecer una base, ¿no?, o un suelo desde el que establecer condiciones de vida digna, y además favorecerá sacar de esas bolsas, ¿no?, de hiperpobreza pues a las mujeres que están en esos tramos inferiores de renta. ¿De acuerdo? Entonces, sí, en ese sentido sí. Hay medidas que se plantean como un logro social que también desde la perspectiva feminista son apoyables, obviamente, ¿no?, porque también tienen un impacto de género favorable, ¿no?, para todo. ¿Y por qué citas la ecología o la sostenibilidad ambiental en el debate feminista? Porque el punto de atención que te decía antes de colocar en las prioridades de la agenda lo de una buena vida y la sostenibilidad de la vida, ese enfoque de sostener la vida en unas condiciones dignas, no solo se refiere a la vida humana, ¿vale? El planteamiento tanto de pensamiento económico como de acción política que lleva implícito la economía feminista es reconocernos desde la vulnerabilidad y fragilidad de las vidas. Por eso decía yo de que las personas, ¿no?, o sea, no somos seres que todo el tiempo pensamos racionalmente, ¿no?, y en términos económicos, no, somos seres frágiles que nos afectan, pues nos afectan los signos externos, ¿no?, las relaciones, el estado de ánimo, nos afecta todo eso. Entonces, reconocernos desde esa fragilidad también nos lleva a reconocernos como parte de la vida, no solo la humana, ¿eh? Es decir, como parte de la vida y de la interacción con otras especies. Entonces, plantear un enfoque de sostenibilidad de la vida habla no solo de la vida humana, de esas condiciones materiales, que en esto hay una tradición de economía marxista, por supuesto, ¿no?, porque el foco de atención está puesto ahí, sino también en cómo establecemos las relaciones con otras especies, ¿no?, y cómo establecemos la relación en ese marco de interdependencia y ecodependencia que tenemos con la propia naturaleza, ¿no?, como dadora de vida y como que posibilitadora de unos entornos y unos ecosistemas Entiendo favorables. Que con la misma lógica, digamos, de que la prioridad es reproducir la vida y cuidarla, etcétera, etcétera, obviamente si hay un cambio climático, si hay una emergencia climática, si se lleva por delante las condiciones de vida, tampoco se van a poder reproducir, por lo tanto son prerequisitos para que pueda haber para que podamos cuidar de todos los ciclos de vida. Si no hay naturaleza, si no hay... O sea, que forma parte de un sistema que se retroalimenta y que si no se da uno, tampoco se puede dar el otro. Cierto, pero el hecho de que estés sensibilizado y que plantees la lucha contra el cambio climático, por ejemplo, ¿vale?, no necesariamente te lleva a un planteamiento de economía feminista. Evidente. ¿Vale? Es decir, aquí no hay propiedad conmutativa. O sea, es un prerequisito, causa necesaria, pero no suficiente. Efectivamente. O sea, vale, de acuerdo, claro que sí. O sea, tú no puedes plantear una transformación social solamente pensando en cambiar, en equiparar las condiciones materiales de los sujetos.
¿vale? Necesitas hacer una transformación de cómo hacemos esa redistribución, ¿vale? Cómo hacemos la redistribución, cómo interactuamos con el resto de las especies, ¿no? Humanas y con los entornos y los ecosistemas. Pero tienes que incorporar o hay que valorar, ¿no?, realmente cuál es el eje de cambio y de la transformación social, ¿vale?, de todo ello. Es decir, cuál es el papel de cada quien dentro de esta sociedad. Eso, el planteamiento de lo que tú quieres hacer, en qué posición coloca a las mujeres y a los hombres, ¿no?, a la hora de acceder al reparto. ¿Qué pasa con la reproducción social? ¿Vale? Es decir, los cuidados emergen como una necesidad social y planteamos estrategias para otro modelo de sociedad en el que todos y todas seamos cuidadores de los entornos de convivencia y de nuestro sistema de relaciones. Eso quiere decir que como los cuidados son tan guays y es un eje de transformación de la sociedad, las mujeres nos vamos a dedicar a seguir cuidando, pues ese no es el objetivo. El objetivo precisamente es salir de ese encasillamiento de que unas hacemos una cosa y otros hacen otra cosa, ¿no? Y de que el sistema de valoración es desigual, ¿no? Porque se valora una parte de lo que hace una parte de la población y no se valora otro. No, de lo que se trata es de preguntarnos ¿qué es lo que realmente necesitamos para poder tener vidas en condiciones dignas y plenas? Y dentro de qué es lo que necesitamos, entonces descartamos, ¿vale? ¿Qué es lo que no necesitamos? ¿Qué es lo que tenemos que alejar de nuestros objetivos de producción, de nuestros objetivos políticos, de nuestra forma de distribución? Y eso tiene que ver con qué producimos, con cómo lo producimos y también con cómo repartimos los recursos, por ejemplo, el tiempo. Toda nuestra sociedad está pensada desde la prioridad del tiempo mercantil, ¿no? Es decir, cuánto tiempo necesitan los mercados que tú le estés ofreciendo de tu vida, ¿no?, para producir, para ese ciclo, ¿no?, de producción, consumo, distribución, ¿no?, y vuelta a empezar. Y tú dices, entonces, el poquito tiempo que luego te queda, cuando ya los mercados te dejan un poquito... Un consumidor. Claro, eres productor y consumidor, efectivamente, pero ese poquito tiempo entonces es el que tú tienes que exprimir para descansar y para poner en equilibrio el resto de las dimensiones de tu vida. ¿Eso es un planteamiento que nos lleva a una buena vida o a una vida en condiciones dignas y plenas? Pues yo creo que igual tendríamos que planteárnoslo al revés, es decir, ¿qué es lo que necesitamos para establecer las bases de una buena vida, ¿no? Pero lo que te escucho obviamente es un paradigma completo. Sí. Es decir, no, porque mucha gente puede pensar, evidentemente este no es el paradigma capitalista, no es el paradigma de la escuela convencional, pero yo te escucho y digo, tampoco es el paradigma de la izquierda clásica, de la izquierda socialdemócrata, de la izquierda marxista, donde esto no está incorporado. Es un paradigma diferente. No es que sea una parte de la izquierda esto. O sea, claramente es un paradigma diferente de la izquierda convencional, de la izquierda marxista. La izquierda marxista, en la dialéctica es capital-trabajo. Esto es diferente, ¿no? Vosotras habláis de una dialéctica capital-vida. Claro, y de hecho en la dialéctica marxista la parte de atención que se presta a los hogares son como unidades de producción, ¿no? Es decir, la fábrica social, ¿no?, también que sería, ¿no? Pero dices, bueno, son unidades de producción, de transformación, de relaciones, ¿no?, y de consumo. Y dentro de todo eso están atravesadas por todos los desequilibrios y las relaciones de poder desigual. Entonces, en la lógica de la economía marxista, el sistema de la vigilancia por construir un sistema de redistribución en unos términos de mayor equidad se ha hecho a partir de la incorporación al mercado de trabajo. Pero se han olvidado también, ¿no?, de cuál es la base del reparto. ¿Y de cuál es el sentido de la vida? ¿Y de cuál es el sentido de la vida? Porque el sentido de la vida no puede ser producir para que alguien acumule y para que luego llegue muerto. Aunque sea la clase y el gran Estado comunista, digamos, ¿no? O sea, es otro paradigma diferente. Sí, es el paradigma feminista. ¿Y cómo os lleváis con los otros paradigmas? ¿Con el paradigma de izquierdas? Que incluso, hemos hablado del marxista, pero el socialdemócrata piensa en producir, producir y producir. Sí. ¿Cómo, o sea, bueno, ¿os entienden o sea, cuáles son las relaciones? Entiendo que con el paradigma oficial mal, digamos, os ignoran, pero esos paradigmas de izquierdas, ¿cuáles son las relaciones? Bueno, la economía feminista establece vasos comunicantes con otras corrientes de pensamiento crítico, ¿no? Y esto tiene que ver con esto que me estás preguntando, ¿vale? Es decir, con las corrientes altermundistas o las que plantean críticas al pensamiento convencional y a la corriente principal
en este caso, económica, ¿no? Y en ese sentido, tanto con la economía ecológica como con la economía marxista, como con la economía socialista, ¿vale? O la economía social y solidaria, hay establecidos vasos comunicantes. Vasos comunicantes en el sentido de que hay elementos vertebradores, ¿no? Que unen el hecho de que estamos fuera del carril, como dices, ¿no? Totalmente. O sea, la crítica, ¿no? Mayor al planteamiento de la economía convencional. Con algunas hay un mayor entendimiento que con otras, ¿no? Porque todavía el objetivo o sea, todavía pesa mucho cómo se construye el sujeto económico, ¿vale? De titular de derechos económicos en nuestras economías occidentales, que se hacen pues, desde la Segunda Guerra Mundial a través de convertir a los sujetos en contribuyentes, ¿no? Activos, es decir, a incorporarlos a la rueda del mercado de trabajo. Y todavía pensamos en sistemas de protección social y de derechos económicos y derechos de protección social que están basados en como dos categorías, ¿no? de titularidad de derechos. Los derechos plenos basados en la contributividad y los derechos subsidiados, ¿no? O de segunda, ¿no? Basados en quien no alcanza, ¿no? A esa contributividad. Mayormente nuestras generaciones pasadas, ¿sí? Las mujeres de nuestras generaciones pasadas estaban en estos derechos económicos subsidiados, ¿no? Porque su vida se había hecho a expensas, ¿no? A espaldas de esa contributividad. O vinculados a los derechos del marido. O, lo que es peor, o la gran perversión, ¿no? Vinculados a la derivación de los derechos económicos de los que eran titulares el marido, y cuando el marido desaparecía, pues de la tutela efectiva de los derechos que les hubieran correspondido, ¿no? Por parte del Estado. Digo que es una perversión porque los derechos económicos son individuales e intransferibles, ¿no? Salvo, ¿no? En el caso de esos derechos derivados, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque conecta con, dentro de que hay vasos comunicantes entre todas las corrientes críticas, ¿no? Del pensamiento económico, es verdad que hay algunos temas más difíciles, ¿no? De desmontar, ¿vale? Una de las cuestiones más difíciles de desmontar es la centralidad que tiene el trabajo mercantilizado. ¿Por qué? Bueno, pues porque ahí está montado todo el pensamiento de lucha de clases, ¿no? Y de incorporación de economías socialistas y economía marxista, ¿no? En el valor del trabajo, ¿no? Fundamentalmente. Pero hay otras formas, hay otros elementos y otras vías de pensamiento que nos pueden acercar mucho más, ¿no? Ahora mismo hay un cuestionamiento, incluso ese pensamiento de centralidad del tiempo mercantilizado para la producción está ahora mismo, o sea, tiene fisuras, ¿no? Porque ahora mismo desde distintos grupos, ¿no? De corrientes alternativas estamos lanzando el mismo mensaje, que es el cuestionamiento a cómo está organizado los tiempos de vida, ¿no? Efectivamente, y a la necesidad de pensar en una reducción del tiempo máximo dedicado a la vida mercantil, ¿no? En el fondo lo que hay es un debate sobre cómo incorporamos en propuestas de reforma que tengan alcance de transformación social, ¿vale? Porque cambiar el equilibrio de los tiempos, este circuito de 8-8-8, que para la mayor parte de las mujeres nunca ha sido real, ¿no? Esto que se ha vendido siempre como un logro social, que no digo que no, que lo ha sido, sí, sí. ¿No? Pero para las mujeres nunca ha sido real, eso de 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de ocio. Lo de las 8 horas de ocio, yo no sé. ¿Y las 8 de descanso? Y las 8 de descanso, en fin, ¿qué tal? ¿No? Pero bueno, para muchos hombres tampoco, ¿eh? Pero bueno, en general. Entonces, yo creo que hay elementos que nos unen, ¿vale? Con las economías socialistas, pues idem del lienzo, es decir, hay una aproximación, depende también de cuál sea tu enfoque dentro del feminismo, ¿no? ¿Vale? Porque si algo caracteriza a la economía feminista es que economía feminista es aquello que practicamos las feministas en economía, ¿vale? Y entonces las feministas en economía somos múltiples y diversas. Pero esto lo está diciendo como algo bueno, porque yo me acuerdo cuando Felipe González decía el socialismo lo que hacemos los socialistas. Es que ahora no sé si me estás tomando el pelo o realmente hablas en serio. Estoy siendo un poco sarcástica. Ah, vale, pues está bien precisarlo. No, quiero decir que no hay un planteamiento único, hay elementos vertebradores de nuestra ¿Por qué crítica. no lo hay un planteamiento único? ¿Hay una academia, hay alguna organización, la cátedra? Tú estás vinculada a la cátedra de economía feminista. ¿Hay algún referente incuestionable en el mundo de la economía feminista, no del feminismo, de la economía feminista? Es difícil establecer un referente único, ¿no? Cuestionable. Afortunadamente, en la economía feminista hay un mosaico de pluralidad de voces, ¿vale? Y es verdad que
cuando empieza como disciplina a organizarse, ¿no? En la década de los 90 del siglo pasado, hay una tradición anglosajona que tiene más peso, ¿no? Pero con el devenir de los tiempos y a medida que nos hemos ido incorporando y se ha ido abriendo más esta corriente crítica, pues hay una mayor interdisciplinaridad. No solamente hay economistas, hay sociólogas, hay estadísticas, hay, en fin, ¿no? Hay de ciencias políticas, de derecho, un poco la evolución académica. Y de otros territorios también. Porque tú cuando estudiaste en la universidad no creo que te dieran ninguna asignatura. No, de hecho yo estuve a punto de tirar la toalla cuando estudié economía. Yo en segundo de economía estaba desesperada porque yo decía, ¿pero qué hago aquí? ¿Qué tiene que ver con mi vida y con lo que yo quiero hacer? Esto no me llama nada. ¿Y por qué, y por qué aguantaste? Porque entonces hubo algo que me hizo pensar que, pero es que esto es un andamiaje de pensamiento para aplicar, ¿no? O sea, que tiene potencialidad de aplicarlo de otra manera, para cambiar, para transformar. Y entonces vi la utilidad. ¿Y quiénes serían un poco, también para, este no es un programa erudito, pero para dar alguna pista, ¿no? Has dicho, empezó como disciplina académica. Sí, una influencia anglosajona. En los 90 del siglo pasado. Sí. 2 o 3 referencias que nos puedas dar de referentes internacionales o nacionales, de economistas feministas. Bueno, yo creo que hay 2 libros que son claves, que es el de Contando a las mujeres, o cómo cuentan las mujeres, o Contando a las mujeres de Mónica Waring. Y luego hay el de El hombre económico, Más allá del hombre económico, de Marianne Freber y Julie Nelson, que son como 2 piezas angulares claves. Y luego hay mucha otra producción, por ejemplo, en el Estado español, aquí en el territorio del Estado español tenemos a Lourdes Benería, catedrática de Cornell. Catedrática de Cornell, que es una de las cabezas lúcidas que ha ido incorporando, que ha ido ampliando el foco de atención de la economía feminista, ¿no? Inicialmente empieza poniendo el foco del análisis en el mercado de trabajo y en la situación de desigualdad de renta y ha ido ampliando esa interdisciplinaridad, ¿no? Pues, en el análisis del desarrollo, de la economía, de la propia economía financiera, ¿no? En muchas otras cuestiones, ¿no? De los sistemas políticos, de las teorías de Estado, tal. Entonces, bueno, yo creo que son tres referentes claves, ¿no? Luego, por supuesto, tenemos a otras muchas contemporáneas, ¿no? Pues Cristina Carrasco, Corina Rodríguez en Argentina, Maya Pérez Orozco en el Estado español, María Pazos, ¿no? Paloma de Villota. La propia Carmen Castro. Hay un libro reciente tuyo que se llama Claves feministas para transiciones económicas, que lo editó recientemente a la editorial Tirán Humanidades, vinculado a la Cátedra de Economía Feminista de la Universidad de Valencia, donde hay 50 preguntas sobre qué es la economía feminista y en lo concreto. Este libro es un libro, digamos, que sea adecuado para expertos, para economistas, o cualquier persona, digamos, se puede hacer una idea de en qué consiste sin ser un especialista. Pretende ir dirigido a personas sin necesidad de conocimiento previo. Es decir, pretende ir dirigido a personas que tengan interés por aclarar de qué estamos hablando cuando hablamos de economía feminista, cuando criticamos al Producto Interior Bruto, ¿por qué lo estamos criticando? ¿Qué pasa si todos los gobiernos del mundo utilizan el Producto Interior Bruto? ¿Por qué estas locas trasnochadas? ¿Qué tal? Bueno, pues porque hay una argumentación, ¿no? Cuéntame un poco, porque antes me has dicho uno de los elementos básicos es los indicadores, ¿no? El otro día con Enric Tello hablando, pues era una de las grandes batallas de la economía ecológica encontrar otros indicadores para saber si una economía va bien o mal. Desde el punto de vista de la economía feminista, ¿qué indicadores tenemos que fijarnos para ver si una economía progresa? No en términos simplemente de producción, de los términos clásicos de esta economía que hemos descrito hace un rato, que no tiene que ver con la vida de la gente, sino que nos ayude a ver que una economía progresa de forma que incorpora también todas esas cosmovisión o paradigma feminista. ¿Qué tipo de indicadores sugieres que prestemos atención? Bueno, yo creo que lo primero que tendríamos es que provocar el descarte, ¿no? Y dejar de utilizar el Producto Interior Bruto como indicador de prosperidad, porque no lo es, ¿no? Es un indicador mentiroso y lleno de sesgos, ¿no? Y de profundas deficiencias, porque cuenta lo malo y lo bueno que ocurre, pero lo que ocurre dentro de la economía convencional. Y además lo cuenta casi que en el mismo nivel. O sea, vale lo mismo producir
botones para que nos aclaremos que una guerra asole todo un territorio, ¿no? No, y si yo tengo un problema y tú me ayudas, no cuenta en el PIB. Pero No, si me eso no cobras, cuenta en el PIB, ¿no? Entonces, uno de los grandes sesgos, ¿no? Aparte de los efectos colaterales, ¿no? de las políticas extractivas, los efectos colaterales medidos en la huella ecológica, ¿no? y en el impacto medioambiental, uno de los grandes sesgos precisamente se produce con toda esa economía invisibilizada, ¿no? Por eso hablamos de economía invisibilizada, porque no se cuenta todo ese trabajo no remunerado que se realiza dentro de los hogares y en los terrenos comunitarios. Pero no se cuenta porque es no remunerado, porque si en vez de realizarlo alguien de la familia de una manera no remunerada, ¿no? Es decir, las mujeres de las familias de manera no remunerada, se realiza a través de contratar a una persona, ¿no? ¿Vale? A una persona o a una empresa, o incluso una empresa, para que te venga a prestar toda esa variedad de servicios, la educación, la limpieza, la transformación de elementos, el cuidado psicológico, afectivo, en fin, todas esas cosas que ocurren dentro de los cuidados no remunerados dentro de los hogares. Entonces eso sí, porque eso sí está monetarizado. El Producto Interior Bruto solo cuenta aquella parte de la economía que está monetarizada. Pero ¿no es un poco lo que queríais también, que emergiera esta parte de la economía que antes hacían las mujeres y que entonces entra en el PIB porque se monetariza? ¿Esto me he confundido? ¿Pero eso qué transformación provoca? No lo sé. Vale, una cosa es, queremos que emerja cuál es el valor y la contribución de lo que no se está contando. Y queremos que emerja no para que se cuente en el mismo indicador mentiroso, aunque tengas que, por cuestión didáctica, tengas que explicar esto que no se cuenta, si realmente lo contásemos con los mismos instrumentos, supondría esto, un 27% del Producto Interior Bruto o un 31%, depende el criterio que utilices el criterio de estimación que utilices para contarlo. Cuando calculas esto, lo estás calculando porque hay unos cálculos hechos, sí. No es que lo has dicho así. No, exacto. O sea, hay un 31% que no está en la economía. Hay un 27%, un 31%, un 42%, depende cuál sea el criterio de cálculo que utilices, ¿no? Si utilizas el criterio de equiparación factores, ¿no? o horas de trabajo acudiendo al mercado, ¿no? por servicios profesionalizados, o si utilizas el criterio de valoración de una jornada laboral contratada a una persona que viene a realizar todo eso. Depende del criterio que utilices, ¿no? O si utilizas el criterio de segmentación del mercado en función del tipo de producto, ¿no? que se realiza o de servicios dentro de los hogares. Esto se cuenta y, de hecho, durante un tiempo se estuvieron realizando, porque en la década de los 80 y de los 90, una de las vindicaciones que se hacía desde las economías críticas que analizaban desde la perspectiva de género y en clave feminista, era la necesidad de contar y de hacer emerger y cuantificar. No para que se remunerase, pues ese no era el objetivo, sino para saber cuál era la dimensión, hacerlo visible y cuantificarlo. Bueno, eso se empezó a contar y a incorporar en algo que se llaman cuentas satélites, que son anexos de estimaciones económicas de aspectos que no encajan bien dentro del sistema de cálculo del Producto Interior Bruto. Pero ese concepto cuenta satélite es un concepto económico integrado por la economía académica. Sí. Por toda la... Se hace con cuentas de turismo, se hace con la estimación del narcotráfico, se hace con la estimación de la prostitución, se hace con ¿vale? Con distintas, es decir, con el trabajo en negro, quizá. Actividades, bueno, la de la economía informal y sumergida no tanto, pero bueno, también hay alguna tal. Entonces, ¿qué pasa? Esto se empieza a plantear desde la década de los 80-90 y se empiezan a hacer algunas cuentas satélites de producción doméstica, que se llaman, ¿vale? Pero en el 2014 hay un cambio de criterio en el sistema europeo contable, ¿vale? Y entonces desde Europa se plantea a los Estados miembros la conveniencia de homogeneizar algunas líneas de cuentas satélites que sí son prioritarias. Y entre esas prioridades se caen unas y entran otras. Y se cae la feminista. Se cae la producción doméstica, la de producción doméstica, y entran otras, como la del narcotráfico, turismo o prostitución. ¿Vale? ¿Qué tal? Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Se han seguido haciendo cuentas satélites de esto para seguir actualizando ese valor que está pasando con ese
tiempo, trabajo y actividad económica que no forma parte de los circuitos oficiales de la economía. Sí, algunas comunidades autónomas lo siguen haciendo y algunos países lo siguen haciendo. Latinoamérica lo sigue haciendo a través de un sistema que ha homogenizado la CEPAL, por ejemplo, ¿no? En el Estado español, pues comunidades como Cataluña o el País Vasco siguen haciendo cuentas satélites de producción doméstica. Cuantificar o dar a conocer la dimensión económica que tiene el valor de lo que se aporta dentro de los hogares, porque se aporta, porque se produce, se dan servicios y se genera ahorro a las economías domésticas, ¿vale? A las economías familiares. Porque si tú desde una materia prima transformas y obtienes un alimento, pues es un ahorro de no tener que irte a comer fuera, para que nos aclaremos, ¿no? ¿Vale? ¿Qué tal? Entonces, cuantificar esto... ¿provoca realmente alguna transformación en las condiciones de vida? No, solamente hace emerger un valor que no se estaba teniendo en cuenta, es decir, reconoce, resignifica, pero no cambia el reparto de las condiciones materiales, ¿vale? Con lo cual, ¿pero para qué sirve? Además de para hacerlo visible, para hacernos pensar y abrir el debate de ¿cómo puede ser que algo que tiene esta aportación, ¿no? Que utilizando las mismas herramientas tendría este valor y esto no lo estemos teniendo en cuenta a la hora de pensar cómo nos organizamos, los tiempos, los recursos, ¿no? Y todo el sistema y todo el modelo productivo, ¿no? Todo el modelo económico. Pero de indicadores, ¿tendríamos alguno, yo qué sé, el otro día hablando los indicadores que hablan de bienestar, los indicadores que hablan de salud, los indicadores que hablan de tiempo, ¿no? De los todo usos esto del sería indicadores de economía feminista que nos permitiría ver si vamos por el buen camino. Claro, los indicadores que hablan, por ejemplo, de usos del tiempo en tiempos remunerados, tiempos no remunerados, tiempos de cuidados, desagregados por sexo, obviamente, ¿no? Y variando y cruzando otro tipo de variables. Los indicadores que nos hablen de, por ejemplo, en las instituciones, ¿no? El impacto de las políticas públicas, por ejemplo, en el sector público, pues indicadores del proceso presupuestario atendiendo al impacto de género que provoca, ¿no? Ese tipo de, o sea, hay que construir toda una batería, toda una serie de indicadores estadísticos que realmente nos aporten información de cómo estamos mejorando la situación inicial de partida. Y la situación inicial de partida está atravesada por la desigualdad. Porque los presupuestos públicos con perspectiva de género, ¿qué sería? Los presupuestos públicos con perspectiva de género es una estrategia de transversalizar, de transparencia y de rendición de cuentas, ¿no? De cómo desde las políticas públicas se consigue contribuir de manera efectiva a los objetivos, en este caso, de igualdad plena. Con elementos, digamos, cuantificables. Elementos cuantificables. Y, por ejemplo, un elemento cuantificable sería la tasa de ocupación de mujeres. O estoy intentando entender, ¿eh? Son indicadores que nos permiten ver, que nos permiten identificar desequilibrios, ¿no? O sea, ¿dónde miramos si realmente la desigualdad avanza o no avanza? ¿En cuál es la disparidad? Brecha salarial. Exactamente, la disparidad en el reparto. Entonces, disparidad en el reparto es en tiempos, en trabajos y en renta o riqueza, ¿no? Fundamentalmente. Tiempos para diferentes tipos de usos, ¿no? Trabajos remunerados y no remunerados, y los remunerados en función de los sectores, ¿no? Y de la relación que tienen esos sectores con niveles salariales y con sistema de roles de género, ¿no? ¿Vale? De ahí lo de la brecha salarial. Pero también en cuanto a indicadores que nos hablan de capacidad de autonomía económica e independencia económica, ¿no? Que son, hoy por hoy, siguen siendo los de las tasas de empleo. Siguen siendo las tasas de empleo porque todavía hoy por hoy seguimos pensando o seguimos basando nuestro sistema en que el acceso a derechos económicos y a la generación de ingresos se produce a través del mercado de trabajo, ¿vale? Porque no hemos todavía cambiado el chip con pensar otra hornada de derechos sociales y económicos basados en el criterio de universalidad y no en el de compensación por la contribución realizada previamente. ¿Y existen esos presupuestos con perspectiva de género? O sea, las administraciones en España, por ejemplo, ¿hay alguien que hace ese tipo de cosas? Perdón la ignorancia, ¿eh? No, pues sí que lo hay, pero existe la obligación para todas las administraciones públicas, te tengo que decir, en España, porque desde la Ley Orgánica de Igualdad, la Ley 3/2007,
que es del año 2007, incorpora el mandato legislativo específico de evaluar el impacto de género de toda norma y plan estratégico de especial trascendencia que emane de la Administración pública. Luego, es verdad que inicialmente se plantea esa obligatoriedad para la AGE, la Administración General del Estado, la Administración Central, pero la aprobación de todas las leyes de igualdad en el ámbito autonómico, en nuestras comunidades autónomas, ha ido acercando ese mandato legislativo a los diferentes niveles de las administraciones también. Entonces, hoy en día, todos los niveles de administración pública, desde lo local al estatal, tienen la obligación de hacer esa evaluación previa de impacto de género. Por lo tanto, hay una ingente cantidad de datos. Lo que no sé si después hay mundo académico con ganas de procesarlos. Eso, las economistas feministas o los economistas feministas, ¿esto es una disciplina que cada vez hay más gente en las universidades? ¿O es una heroicidad que haya una economista sentada aquí hoy conmigo? Pues déjame que te responda con el título de la sección, Economía fuera del carril. ¿Tú qué crees? Pues que sois 4 gatos. Pues algo así, somos gatas. Pero en cambio hay una cantidad de datos ingentes, ¿no? Hay cantidad de datos y también hay una interpelación constante a las administraciones públicas para que cumplan ese mandato legislativo y además lo cumplan de una manera seria y rigurosa. Durante los primeros años de la obligación, porque la obligación para la Administración Central para el tema de presupuestos ya existía antes, concretamente desde el 2003, ¿no? Existía ese mandato legislativo. Pero en muchas ocasiones, los primeros años, en muchas ocasiones esos informes y esa evaluación preceptiva se limitaba a decir que todo estaba muy bien y que no iba a afectar nada. Esto, si realmente se hiciese y se hiciese bien, ¿vale? Incorpora un elemento transformador con una potencialidad transformadora en sí mismo, porque lo que está... la capacidad que tiene es de ayudar a los y las servidores públicos, ¿vale?, a pensar qué es lo que van a hacer en forma de medidas o planes de acción para transformar la realidad de las desigualdades en las que quieren intervenir. Y si la previsión es de no mejorar ese resultado, pues entonces vuelves a la casilla de salida y te lo repiensas otra vez y reformulas lo que quieres hacer. ¿Vale? Entonces, el planteamiento es el planteamiento de no, vamos a transformar la realidad, pero vamos a hacerlo desde el principio, no después poniendo tiritas. Vamos a pensar cómo podemos prever un efecto positivo y una contribución real positiva, ¿no?, para avanzar. Y en cuanto a medidas o indicadores, ¿sería economía feminista decir, o en realidad es la ley, ¿no? En los consejos de administración tiene que haber el 40% de mujeres. ¿Esto es una medida de economía feminista? Es una medida de economía feminista pensar otro tipo de contrato social, ¿vale? Es decir, otra forma de repartir los diferentes ámbitos, ¿no? El poder, la economía, la presencia política, ¿no? Todo, ¿vale? En esa forma de pensar, el criterio de democracia paritaria, ¿no?, es un criterio de profundización democrática, ¿no?, sin más. Entonces, más allá de la propuesta concreta de los consejos de administración, entonces, por extensión, como efectivamente es pensar otro contrato social y otra forma de reparto que cumpla el criterio de democracia paritaria, claro, transformar, establecer criterios para ese equilibrio de representación en los consejos de administración es una medida de profundización democrática, profundamente. Pero al mismo tiempo entiendo que si después desde el consejo de administración la empresa sigue siendo extractiva, no respeta los horarios, busca la maximización del beneficio, etcétera, etcétera, pues será desde un punto de vista de democracia liberal, porque se evita una enorme discriminación, pero no economía feminista en la medida en que no necesariamente por el hecho de que haya más mujeres en el Consejo de Administración, eso significará un cambio de paradigma. Totalmente. De los objetivos de la empresa. Claro. Por eso yo insistía en que es un criterio de profundización democrática, ¿vale? Lo cual no quiere decir que tenga una capacidad de transformación desde la perspectiva feminista, porque hombres y mujeres somos productos patriarcales y el hecho de incorporar a más mujeres no necesariamente conlleva a provocar una transformación en el resultado, ¿no? Sí, una primera transformación en la referencia y en el reparto, ¿vale? En ese sí, ¿no? Pero no necesariamente en la transformación, efectivamente, ¿no? Porque, bueno, y tenemos ejemplos, ¿no?, de líderes políticas en mujeres Europa hay y las barbaridades muy que han ido haciendo. ¿no? Claro, fíjate, tenemos allá a Meloni, a Christine Lagarde, en fin, todas ellas. Y escucha, tenemos un gobierno de izquierdas.
Tenemos un gobierno de izquierdas que dice ser feminista también, ¿no? Desde la perspectiva de la economía feminista, ¿cómo lo ves? Bueno, pues yo veo que el reconocer que se está de acuerdo con un criterio y con unos principios, ¿no? Es un punto de partida, y es una condición necesaria, pero no es suficiente para convertirlo en resultados. Que hace falta una apuesta más firme y un poquito más de valentía a la hora de establecer determinadas políticas. Y que en este sistema complejo en el que estamos, se da por bueno establecer un mínimo de desigualdad aceptable, ¿vale? Mientras que eso no calme, no subleve, ¿no? Determinados ánimos en determinados grupos de poder, ¿no? Que eso es lo que ocurre, ¿no? Es decir, ¿tendría potencialidad este gobierno que se dice de izquierdas y que se dice feminista en hacer otro tipo de cosas para conseguir una transformación social en clave feminista? Tiene esa capacidad y tiene esa potencialidad, y tiene distintos tipos de herramientas para poder aplicarlos, y tendría una red de apoyo social que lo interpela para ello. Pero no lo está haciendo, o no todo lo que podría. Y los poderes económicos en contras, y más después de los resultados de las elecciones de ayer, que vemos lo que viene, pues no están en la clave de avanzar en estrategias de igualdad de género efectiva, ¿no? Pero, por ejemplo, ha subido el salario mínimo de manera muy notable. Sí. Para mí esto no deja de ser estrategia feminista también, ¿no? Sí. Mejorar las pensiones. Sí. Ya sé que es insuficiente, pero sobre todo las pensiones más bajas. Sí, sí. Todo esto sería mejorar las guarderías públicas. Pregunto, dar más beneficios de paternidad, sobre todo a los padres, y obligarles, o sea, sin que sea perfecto, esas medidas que he dicho parecen cosas de economía feminista y se las puede apuntar este gobierno. Hay reformas políticas que son favorables y que permean, ¿no? La probabilidad de estar mejor, ¿vale? En clave de igualdad, si medimos el objetivo de igualdad. Pero siguen siendo insuficientes, o sea, reconociendo el efecto positivo, siguen siendo insuficientes. ¿Por qué? Mira, todavía tenemos a un sector de trabajadoras, que el 98% son mujeres, que están trabajando en el ámbito de los cuidados de manera remunerada dentro de los hogares, que siguen estando en esa situación límbica, que no entran dentro del régimen general plenamente todavía, ¿no? Aunque, obviamente, la reforma ya se ha aprobado y ya empiezan a incorporarse a, por ejemplo, el derecho a protección por desempleo, ¿no? Que hasta ahora no lo tenían, ¿vale? Pero sigue siendo un sector, por ejemplo, en donde no se exige un contrato firmado escrito y en donde el despido, o sea, no solamente el acuerdo sigue siendo particular, estoy hablando de las empleadas del hogar, ¿no? Obviamente, sin de las trabajadoras del hogar, sino que además te pueden despedir de hoy para mañana o de hoy para hoy mismo, ¿no? Sin que haya ningún tipo de derecho a indemnización, nada por el estilo. Además, es el único empleo de la economía formalizada, y eso lo tenemos bien oficializado, en donde no se incorpora la acción de la inspección de trabajo para verificar cuáles son las condiciones del lugar donde se realiza el trabajo. Porque como el lugar donde se realiza el trabajo es dentro de los hogares, tiene primacía la cuestión de privacidad, ¿vale? Pero es que los hogares, ¿no?, son lugares de trabajo, ¿no? Entonces, todo eso está por acabar de montar. Y además sigue siendo el único empleo en el que no hay una representación colectiva de los, no están en la negociación colectiva, ¿vale? Porque la negociación se hace de tú a tú, es decir, de la familia a la trabajadora, ¿vale? Con lo cual, las posibilidades de negociar mejoras en tus condiciones, ¿no?, pues son, en fin, ¿no?, dejan que desear. Quiero decir que dentro de que hay reformas políticas que se han hecho, que son positivas, ¿no?, y que yo reconozco y que valoro, todavía no se ha hecho todo lo que se podría hacer. Además, sigue habiendo una fuerte concentración de mujeres trabajando en el sector de los cuidados, ¿vale?, de una manera hiper precarizada. Todavía, ¿vale? Sector de sanidad, sector de educación, sector de limpieza. Que han entrado muchos fondos, además. Han entrado fondos y cuando vivimos lo que vivimos durante el 2020, pareció emerger
esa toma de consideración de que hay determinados trabajos que son esenciales y que los teníamos, vamos, valorados al nivel de betún, ¿no? Y que había que mejorar las condiciones, pero eso todavía no está resuelto, ¿no? De todo un poco, ¿no? ¿Cuáles serían las 2 o 3 medidas concretas que te parece que se podrían realizar, que se podrían emprender? No me digas un nuevo contrato social, porque eso obviamente es el marco y estoy súper de acuerdo. No me dejas que te lo vuelva a decir. No, porque me parece que es muy interesante, pero digo, en el contexto actual de un gobierno precario, de un gobierno que lo tiene difícil, 2 medidas o alguna medida que realmente sea aplicable, ya sea desde un punto de vista académico, técnico o, como has dicho, acabas de decir, empleadas del hogar, ¿no? Pero que se podrían hacer en un gobierno posibilista, reformista, sin gran acumulación de fuerzas, ¿no? ¿Qué te parecería que sería prioritario que se pueda hacer aprovechando que existe este gobierno? Pues mira, en el ámbito de los cuidados yo creo que lo que se podría hacer es invertir en empleo público en el sector cuidados. Necesitamos cerca de 1 millón de empleos en el ámbito de los cuidados y no solamente pensando en el cuidado de los menores, sino también pensando en los cuidados a lo largo de todo el ciclo vital, el cuidado de los mayores. Si el sector público no garantiza las condiciones en las que se van a prestar esos cuidados, pues queda abierto a la voracidad del mercado. O podría haber una asociación del sector público con el sector de la economía social, que es técnicamente privado. Pero fíjate que digo, no que el sector público se ponga a hacer titularice el empleo y se ponga a hacer residencias, sino que invierta. Que establezca los criterios de cuáles son las condiciones dignas para crear esos empleos, ¿no? Y que actúe como garante y como vigilante de que esas condiciones de prestación de los servicios de cuidados, tanto para quienes prestan los cuidados como sobre todo para quienes los reciben, se cumplan, ¿vale? Es decir, efectivamente yo no creo que tenga que hacerlo todo el sector público, pero el sector público tiene que actuar como promotor activo y como garante de derechos y de condiciones. Y luego articular a quién damos entrada para prestar ese servicio, ¿vale? Asociaciones sin ánimo de lucro, economía social y solidaria. ¿Las empresas con ánimo de lucro pueden tener cabida? Pueden, pero hay que vigilar. Cumpliendo unos mucho. Requisitos, ¿no? Claro, porque lo que no puede ser es que las vidas humanas se conviertan en mercancía, ¿no? Que es lo que descubrimos, ¿no? Durante la pandemia con el tema de las residencias de personas mayores. Esta yo creo que es una línea muy práctica, ¿no? Muy pragmática. Eso permitiría aligerar la carga de trabajo no remunerado en el ámbito de los cuidados que están teniendo muchas mujeres y también permitiría dignificar cómo se prestan esos servicios y cómo se recibe el derecho al cuidado, ¿no? Digamos que universalizar ese derecho al cuidado. Otra vía de reforma, yo creo que necesitamos una reforma fiscal progresiva y feminista. Explica brevemente qué te refieres. Mira, yo creo que necesitamos replantearnos el tema de los derechos sociales. Digo reforma fiscal no solamente pensando en las figuras tributarias, en la vía de recaudación, sino entendiendo el sistema fiscal en su conjunto, ¿vale? Políticas de gasto y políticas de ingresos. Entonces, yo creo que hay algunas figuras tributarias que estaban previstas, reformadas y que incluso en la exposición de motivos de la ley lo dicen, por ejemplo, IRPF, que atendiendo al objetivo de la igualdad de género habría que eliminar la tributación conjunta como opción, aun cuando sea opcional, porque genera distorsiones en el comportamiento, ¿vale? Porque proporcionalmente deduce más tener una esposa dependiente a tu cargo que tener a un menor, ¿no? A tu cargo, lo cual es un poco absurdo, ¿vale? Entonces, es un pequeño ejemplo. Es otra época. Y aunque la exposición de motivos de la ley lo dice claramente, no se hace. ¿Pero esto en qué beneficiaría a las mujeres? Beneficia en el mensaje que estás trasladando y en la propia concepción de los derechos. Es decir, el hecho de mantenerlo como, aun cuando sea opcional, el hecho de mantenerlo como tal, como una posibilidad, lo que le está diciendo a las personas es que, que te puede compensar tener a tu cónyuge dependiente, porque puedes deducir fiscalmente más. Y entonces dices, o incluso puede hacerte pensar, dada la precariedad del mercado de trabajo en algunos sectores más fuertemente feminizados, si salgo fuera de casa a trabajar por el promedio de salario que puedo recibir y teniendo en cuenta que entonces voy a tener que meter a alguien para que haga lo que yo no puedo hacer, ¿no? Aquí lo cuenta muy bien María Pazos,
en su libro, ¿no? Totalmente. María ¿no? Pazos, en Desiguales por Ley y en Contra el Patriarcado, lo cuenta estupendamente, ¿no? Entonces, esa es una reforma, esa es una parte de la reforma. Pero bueno, no es la única. Además, yo creo que hay que repensar todo el sistema de derechos de protección social. ¿Para qué? En dos líneas. Primero, si realmente son derechos individuales e intransferibles, entonces hay que eliminar la distorsión de esos derechos derivados, que son los de orfandad y los de viudedad. ¿Vale? Fundamentalmente. Y dice, ¿esto quiere decir que hay que eliminar la pensión de viudedad? ¿Esto quiere decir que hay que pensar en otro tipo de derechos, ¿no? ¿Vale? De derechos básicos y universales para quien, carente de ingresos y habiendo estado carentes de cotizaciones sociales por el tramo generacional en el que viva, no se encuentre desprovista de ningún tipo de ingresos cuando la unidad familiar se escucho desmorona. y pienso, ¿la renta básica es una medida feminista? La renta básica no es una medida feminista per se. Podría facilitar otro tipo de transformaciones. Desde luego lo que podría es facilitar la renta básica o el ingreso básico universal, ¿no? Digo, para no entrar en líos ahora. Eso, si son la de las iguales, la de las no iguales, la de tal, ¿vale? Un ingreso básico universal. Lo que permitiría sería establecer un suelo, ¿vale? Un suelo de condiciones materiales, económicas y monetarias equivalente para todo el mundo, a partir del cual poder desarrollar vidas autónomas. Y eso sacaría, pues probablemente, a muchas mujeres de situación de riesgo y de vulnerabilidad, ¿no? Pero en sí misma no tiene capacidad de transformación social, solo de garantizar esa balsa, ¿no? Ese suelo básico, no es lo cual poco. es importante también, ¿no? ¿Vale? Pero necesitaríamos combinarlo con otro tipo de políticas y con otro tipo de reformas. Luego, yo creo que se hizo una reforma con un alto potencial transformador, que fue la equiparación de los permisos por nacimiento, para que hombres y mujeres, siendo padres y madres, tuviéramos el mismo tiempo de derecho, pero que está incompleta, ¿vale? O sea, es verdad que hemos conseguido la equiparación. Hoy en día, bueno, aunque hay algunas cosillas, como dice la PINA, la Plataforma por Permisos Iguales e Intransferibles de Nacimiento y Adopción, que todavía hay que pulir de esa reforma, que no están bien planteadas. Pero, vale, el objetivo de equiparación, ¿no? Aun cuando sea imperfecto, pero está realizado. Somos el único país del mundo que ha alcanzado ese objetivo, lo cual tiene también se traduce en las estadísticas de que los papás que tienen derecho utilizan su tiempo de permiso para ese cuidado inicial, y eso es un elemento positivo porque es la vía de entrada, y además porque las empresas se acostumbran a que no se ausentan solamente las mujeres cuando son madres, se ausentan los hombres también para cuidar, para asumir su responsabilidad y porque no se lo quieren perder, ¿vale? Y porque tienen derecho. Pero yo creo que hay que ampliar ese marco de derechos y que hay que pensar en una dimensión de derechos más universales, ¿no? Porque estos son derechos que están ligados a la situación de cotizante activo. Son derechos laborales, ¿vale? Fundamentalmente. Entonces, quien no tiene ese mínimo de tiempo cotizado no tiene ese derecho, ¿no? O quien está estudiando o quien está buscándose, pues eso, cómo generar ingresos, ¿no?, en su vida precaria, no tiene ese tipo de cobertura o ese tipo de derecho. Entonces, yo creo que igual habría que plantearse otra dimensión de derechos universales que vayan a cubrir esa necesidad y esa prestación básica para las criaturas, ¿no?, independientemente de cuál sea la condición de sus personas progenitoras, ¿no?, y que den esas primeras facilidades de acercamiento y de participación directa en el cuidado a papás y a mamás, si es que las criaturas tienen papás y mamás, y si no, a los dos papás o a las dos mamás, o a la mamá o al papá solo, ¿no? Lo que sea, ¿vale? Muy bien. Tal. Un ejemplo. Sí. No, nos hemos comido el tiempo. Vale. Pero quiero hacerte una última pregunta, ¿no? Parece a veces que va todo muy mal, pero yo te escucho y me has dicho, bueno, cuando estudiaba no había nada de economía feminista. En economía feminista y en la impregnación, a pesar de que todo, digamos, se pierden derechos, pero esta visión, ¿eres optimista de que esto va de alguna forma lejos, indiscutiblemente, del gran pacto social que se requiere? ¿Pero crees que esto va impregnando bastante o algo el conjunto de la economía o del debate? ¿Eres optimista que de la misma forma que cuando estudiabas no había nada, en una generación, en dos generaciones, esto que dices puede ser hegemónico y que saldréis, que el carril, estaréis dentro del carril? ¿O esto es excesivamente naif por mi parte? Yo creo que será difícil que estemos dentro del carril,
porque el carril seguirá siendo... El capitalismo. Efectivamente, ¿no? Sin ir más lejos. Ahora bien, yo soy optimista en el sentido de que yo creo que cada vez más personas, y no quienes llegan desde la conciencia feminista, ¿vale? Por decirlo de alguna manera, o desde la consideración de que son feministas como opción vital, que cada vez hay más personas que entienden esto de sentido común, ¿vale? Que es una cuestión de sentido común y que cada vez hay más personas que plantean esa necesidad de esos vasos comunicantes que hablábamos antes o de triple impacto, ¿no? Es decir, el impacto en la igualdad de género, el impacto social y el impacto medioambiental como estrategias conjuntas, ¿no? Para orientarnos hacia otro modelo de resultados y de sociedad, ¿no? De convivencia. Y lo que pasa es que creo que al mismo tiempo que ocurre esto, que cada vez hay más personas que estamos en esta línea y cada vez hay más gente joven que ve esos nuevos valores y esa forma de hacer sociedad de otra manera, ¿no? Siendo más consciente y respetuoso, ¿no? En el tema de igualdad de respeto, lo que provocas, ¿no? Con la dignidad de la vida, que tal. Pero al mismo tiempo que esto ocurre, pues bueno, también están ocurriendo, vivimos en sistemas complejos, también están ocurriendo otras tendencias que son antiigualatorias o sea, antiigualdad y claramente antifeministas y misóginas, ¿vale? Entonces, al mismo tiempo ocurre esto, igual que hay negacionistas del cambio climático, hay negacionistas de género y hay un sector que ha crecido en el resentimiento y en la misoginia, ¿no? Que también forma parte de esas tendencias con las que coexistimos. Entonces, en la medida en que seamos capaces de contrarrestar los efectos perversos de esta otra tendencia, pues los resultados serán más favorables. ¿Capacidad de incidencia política? Pues no sé yo hasta que lleguemos, porque eso va a depender también de hasta qué punto conseguimos que quienes están en las estructuras de gobierno y en la forma y en el tercer sector y en las diferentes formas de economías transformadoras, ¿no? Somos capaces de ir contagiando e ir multiplicando, ¿no? Este efecto, ¿no? Es decir, no se trata de hacer las misiones pedagógicas, pero bueno, ¿no? Ir cambiando con la construcción, ¿vale? Yo creo que uno de los grandes efectos positivos que tiene la economía feminista y estas economías alternativas y de fuera del carril es que están basando su línea de acción fundamentalmente desde territorializadas, desde lo local, con iniciativas de economías transformadoras, desde la implicación de la comunidad, desde la implicación de distintos tramos generacionales. Entonces, eso en sí mismo va generando un efecto multiplicador, ¿no? Entonces, bueno, en la medida en que esos efectos multiplicadores puedan ir ampliándose, pues soy optimista, pero sin negar que me preocupa esa otra tendencia que contrarresta todo esto. Pues muchísimas gracias, Carmen Castro. Ojalá te podamos leer pronto de manera periódica otra vez en tu blog de toda la vida, sin género de dudas, que nos gustaría mucho albergar también en Alternativas Económicas. Gracias por las explicaciones que nos has dado. Gracias, Pere. Gracias a vos y, bueno, yo encantada de participar otra vez en Alternativas Económicas. Pues gracias. Hemos acabado una sesión más de Economía fuera del carril. Esta serie que hacemos con Alternativas Económicas, eldiario.es y nuestros amigos de Lucky Productions, que aspira a mostrar que hay otras formas muy serias, muy rigurosas, académicamente intachables de hacer economía en beneficio del ser humano y que normalmente quedan fuera de la mayoría de análisis en los medios de comunicación porque allí suele regir la economía convencional, no por méritos propios, sino porque es la economía de los poderosos. Haremos todavía alguna sesión más. Os emplazamos a seguirlo en nuestra web. Muchísimas gracias.